Porque a, porque a partir de eso ya podemos hacer un razonamiento, creo yo, mucho más definido de lo que es materia de comparación el día de hoy, que es el acta de infracción. Coménteme, ¿cuál es la dinámica que ustedes más han encontrado? ¿Quién me puede explicar? ¿Cuál de las 4 modalidades es la que ustedes han visto que es más recurrente? ¿Quién me diría? ¿Cuál es la modalidad más recurrente? Que reciban una visita del inspector de trabajo o eventualmente lo que ha sucedido es que solo reciben una comunicación a través del sistema de casilla electrónica. ¿Cuál es la modalidad que ustedes han encontrado más común? ¿Quién me comenta? En estos tiempos de COVID, que realmente la situación es bastante, por decirlo menos, anómala. ¿Qué me Doctor, por diría el usted? chat responde Fernando Holder, visita inspectiva. Yossi, reciben información a través de la casilla electrónica. Raima Zapata menciona requerimiento de información. Ah, a ver, ¿puedes abrir, por favor, micrófono para que nos comente su experiencia de visita inspectiva? ¿Qué tipo de materia ha sido objeto de visita inspectiva? ¿Y en qué intendencia? ¿En qué parte del país? A ver, vamos a darle el micrófono a Fernando Holder. Fernando, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ahí está. Buenas noches, Adelante. doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está Fernando? ¿Qué tal, doctor? Sí, bueno, en mi caso yo sí he tenido más casos que tienen que ver con las visitas inspectivas, ¿no? Inopinadas incluso, ¿ah? No tanto por denuncia, sino por inopinadas, o sea, en el sector construcción, ¿no? En Lima. Ah, ya. Entonces, No, sí, yo he tenido más experiencia con eso. También he tenido requerimiento de información, no vía casilla electrónica, pero lo más común que he visto yo en la práctica es el tema de las visitas inspectivas, ¿no? Que se ha acercado un inspector, ¿no? O un auxiliar de inspector. ya cuéntanos, ¿era para temas de derecho del trabajo o temas de seguridad y salud en el trabajo? Seguridad y salud en el trabajo. Ah, muy bien. Y yo me pregunto, en seguridad y salud en el trabajo, la visita inspectiva, ¿tenía por finalidad hacer una verificación de las condiciones de trabajo? En algunos casos sí, otros casos simplemente era orientación técnica, ¿no? Ah, entonces no iba con una orden de inspección como habíamos aprendido en la clase, no iba con una orden de inspección para efectos de vigilancia y fiscalización, Exacto, sino exacto. básicamente como un tema de orientación. De orientación, sí. Ya, y cuéntanos en tu experiencia, ¿tú qué realmente lo que correspondería para efectos de ejercer tu derecho de defensa, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es, qué modalidad crees que nos permite tener una interacción mucho mejor entre el inspector y el empleado? ¿Cuál es cuál es la pregunta? Disculpe, no la escuché bien. ¿Cuál es la mejor modalidad de interacción? ¿La visita inspectiva o básicamente el No, requerimiento yo de información? prefiero la visita inspectiva, porque cuando yo soy más de trato presencial, ¿no? O sea, prefiero conocer al inspector no, yo soy más de conversar, de hablar con la persona que me va a inspeccionar, ¿no? Apoyarlo en todo lo que sea necesario en caso de una visita, acompañamiento a las instalaciones de la planta, XX, ¿no? Yo prefiero más que el tema que sea un tema pues de requerimiento simple de información, prefiero un tema más presencial, ¿no? Eventualmente, ¿por qué? Porque probablemente tú tienes la posibilidad de exponer tus argumentos y Exacto, verificar si efectivamente sus observaciones
son conforme a la norma técnica. Exacto, sí. Y si ello es cierto, entonces me pregunto una cosa. ¿Acaso la visita inspectiva, y eso va para todos, se circunscribe más a temas de orientación y a temas de seguridad y salud en el trabajo, o en los tiempos de COVID ha tenido un arraigo mucho mayor? ¿Qué me dirían los demás? ¿Ha tenido Me acaso un imagino, arraigo? Dime. me imagino que en el tema de COVID no ha habido más casos de visita inspectiva, ¿no? ¿O no? A ver, Yo he visto, ¿qué piensan yo, tus compañeros? bueno, A ver, bueno, en el caso escuchemos. de COVID no, porque bueno, hay gente que ha trabajado vía remota, pero hay ciertos trabajos que sí, por su propia naturaleza, sí tienen que hacerlo en las mismas instalaciones, ¿no? Y sí ha habido inspecciones en las instalaciones, ¿no? Ah, es correcto. Y entonces vuelvo a preguntarme por el otro lado. Eh, por la naturaleza de las materias objeto de fiscalización, que hay muchas realmente, todas las materias son pasibles de ser objeto de un requerimiento de información, o hay algunas que son solo exclusivas de lo que es la visita inspectiva. ¿Qué me dirían ustedes? Para todos, no solo para Fernando, para todo el salón. Hay algunos que han levantado la mano. Me gustaría escucharlos, acá el micrófono abierto, que es una buena oportunidad para interactuar cosas, porque estos cursos de inspección en realidad son reflexiones sobre lo que nos pasa a todos nosotros en la vida normal con Sunafil. ¿Qué me diría? Hay ciertos casos de simplemente es un requerimiento, o sea, donde se puede realmente subsanar las omisiones o los incumplimientos, pero hay ciertos casos que son insubsanables, pues que sí, que no amerita eso, ¿no? Ah, pero ahí cabe una pregunta. Finalmente, cuando hablamos de lo subsanable o de lo insubsanable, eh, yo ahí entro. Doctor Jorge Luis, su micrófono se ha desactivado. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Yo sí he Entonces, activado su micrófono para poder participar. perfecto, Yossi, buenas noches. Coméntanos, Yossi. Bien, al parecer se ha retirado, doctor. Parece que se... Lo que pasa es que la señal este último día está pésima en todo el país. O sea, está terrible la señal de internet. A ver, entonces vuelvo a preguntarme. Entonces significa, a ver, voy a poner una pista. Significa que tengo menores garantías para el ejercicio de mi derecho de defensa cuando estoy frente a un requerimiento de información, que es un requerimiento documental, comparado con las garantías que tengo en una visita inspectiva. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Estamos en esta fase de recuperación de saberes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me otro caso desde el ejercicio del derecho de defensa? Ojo, yo podría hasta sostener, miren lo que voy a decirles, podría hasta sostener que en realidad podría existir una violación a mi derecho de defensa si la modalidad de inspección no me da todas las garantías necesarias para un debido procedimiento. ¿Quién me diría en el tema, por favor? Y levantemos micrófonos, tenemos ahorita unos 20, 30 minutos para poder afianzar los conocimientos de la clase pasada.
Es muy importante su participación ahora, antes que iniciemos la siguiente parte, que es el acta de infracción. Habida cuenta que solo entendiendo la lógica de las modalidades, es posible pensar, es posible pensar cuál es mi estrategia de defensa, que para eso estamos todos acá. Todos ustedes están en un curso que tiene dos finalidades. Finalidad uno, entrenarlos a ustedes en los mecanismos de actuación inspectiva y cómo defenderse ante la SUNAFIL. Eso por un lado, en la propia lógica de la actuación inspectiva. Y la otra, que no es tan difícil, es en el procedimiento sancionatorio. La verdad es que el procedimiento sancionatorio solo tiene éxito si yo he podido construir una actuación inspectiva medianamente razonable, medianamente razonable. Si mi actuación inspectiva no ha sido posible construir una estrategia de defensa material, no procesal, de derecho material, que me permita sostener que efectivamente, en realidad yo he objetado las observaciones que realiza el inspector, las posibilidades de éxito son realmente muy, muy limitadas. ¿Me dejo entender? Por eso, otra vez, retomemos el aprendizaje anterior. Pregunta: ¿cuál de los modelos o mecanismos de actuación inspectiva, sean requerimientos de información o visita inspectiva, nos da el mejor escenario de defensa? Uno de sus compañeros ya nos dio pistas interesantes. Me gustaría escucharlos a los demás. Ángel, Berenice, César, Darcy, Dan, Fernando, Frank, Freddy, Gabriel, Gary, Gianni, Guadalupe, José Luis. Les comento, señores, esto les comento, lo vemos todos los días. Y les doy una mala noticia. Va subiendo el procedimiento sancionatorio y las posibilidades de éxito se van reduciendo. Yo tengo mayores posibilidades de éxito de, les diría, revocar una decisión, inclusive en el proceso de instrucción, con una buena visita inspectiva. A ver, ¿qué opinan, señores? Me gustaría escucharlos. Podría ser la visita inspectiva, doctor. Ah, Berenice, interesante. ¿Y por qué la visita inspectiva, Berenice? Coméntanos, ¿por qué razón? ¿Por qué razón la visita inspectiva nos da pistas de poder ser el mejor mecanismo? Porque en la visita inspectiva podemos tener a la mano información que le podemos brindar de manera activa al inspector, y también, por ejemplo, podemos hacer un recorrido por todas las áreas de la empresa que estén realmente con todos los lineamientos que exige la normativa y poder apreciar que efectivamente se cumplen con los requisitos, ¿no? Interesante concepto. Probablemente, Berenice, pregunto, en la visita inspectiva, ¿tú tienes la posibilidad en el acta de poder cuestionar las conclusiones del inspector? ¿Puedes hacerlo? Puedes cuestionar las conclusiones, ni siquiera la evidencia que esté presentando al haber observado un incumplimiento material. ¿Lo puedes hacer en la visita inspectiva? Sí se puede. Ah, se puede. Y yo me pregunto, ¿y está obligado el inspector a incluir en su acta las observaciones en las cuales tú consideres que en realidad ha hecho una inspección inadecuada? ¿Estás obligada tú? ¿Puedes hacerlo? Dentro del formato existe un rubro que dice observaciones. Ah, importante detalle. En consecuencia, debería ser natural que el inspector, que funciona como si fuera un fiscal, funciona como si fuera una suerte de perito de peritos, pueda ser objetada su forma de razonar en función a un hallazgo o un error de materialidad que tú puedas encontrar. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto o no es correcto? Sí se puede.
Ah, entonces ahí tiene mi siguiente pregunta. Y yo pregunto, ¿y por qué no se puede con el requerimiento de información? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede con el requerimiento de información? Cuando, bueno, yo tenía la oportunidad de que han requerido información a la empresa. Ya. Lo han hecho vía correo electrónico porque ha sido en época de pandemia. Entonces, este requerimiento de información era específico, ¿no? Se requiere, brinde la siguiente información y la detallaba. Entonces, la subía en escáner o se le enviaba el link para que el mismo inspector la revise. Y, por ejemplo, nos pedía el tema del reglamento, ¿no? Y ahí aparecía todos los correos en los cuales los trabajadores le habían abierto el archivo y habían enviado su correo brindando su conformidad. Y esa era nuestra constancia, ¿no? Por ejemplo, que teníamos en soporte electrónico. No teníamos ningún documento en físico. Porque era, por ejemplo, un documento de, no sé si recuerdo que tenía 79, 75 páginas. Entonces, imprimir ese archivo nos resultaba demasiado oneroso y se envía por soporte electrónico. Recording in progress. Ahora, yo te pregunto una cosa. Doctor, está colgando. ¿Me escuchan bien ahora? No, se escucha un eco. Ahora. Al parecer tiene dos dispositivos abiertos, doctor. Okay. ¿Doctor? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí, doctor. Perfecto. Miren lo que va a pasar. Voy a ponerlo en otros términos y discúlpenme que lo trate de hacer lo voy a tratar de hacer lo menos teórico y lo más práctico. ¿Ok? Y discúlpenme que lo haga desde una mirada legal porque finalmente soy abogado. Miren ustedes tienen 4 mecanismos. Requerimiento de información, comprobación de datos, comparecencia y la visita inspectiva. ¿Estamos hasta ahí bien? Los 4 mecanismos tienen las mismas garantías que le da la ley al inspector de trabajo. Esto es, si yo incumplo mi deber de colaboración, soy multado. ¿Ahí estamos de acuerdo? Tomen nota que el Tribunal de Fiscalización Laboral sí ha establecido una regla. Yo solo puedo solicitarte un requerimiento posterior a este pedido cuando es subsanable el pedido. Me explico. Si yo, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que todos deben haberles pasado, ¿se acuerdan que les ha llegado una notificación pidiéndoles información sobre la elección del Comité de Seguridad? ¿Cuánto les ha llegado eso? Díganme, por favor. ¿A cuánto les ha llegado? Eso llegó hace 2 semanas a no menos de 100 empresas. Que te preguntan, oye, por favor, verifica si has elegido al presidente del comité. Si en la verificación importa que tú lo puedas subsanar, porque básicamente la obligación no te genera un agravio que sea irreparable, yo te envío un requerimiento para que tú lo cumplas. El requerimiento de subsanar no tiene sentido, porque igual te voy a multar por la infracción y te voy a multar por la falta de deber de colaboración. ¿Hasta ahí está claro para todos? ¿Todo está claro, señores, ahí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está fácil? Por favor, dígame, si no, me quedo en el aire. Cuénteme, ¿hasta ahí es clarísimo? ¿Lo tienen claro ahí, por favor? Sí. Perfecto. Miren, ahí.
¿Saben que necesito siempre que me den la retroalimentación? Si no, voy a parecer que estoy hablando a la computadora. Y eso es bien, es bien complicado para un profesor hablar de eso a la computadora. Ya, entonces ese dato es particularmente valioso. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener presente es que el inspector en Perú, por regla general, tiene una presunción en contra de los actos del por las razones que sean. En ese momento no es materia de discutir si las razones son buenas, malas, regulares, no nos interesa acá. Pero lo que sí nos interesa saber, eso no debe haber ningún tipo de duda, es que efectivamente esta suerte de decisión que tiene el empleador, diríamos, en contra, diríamos, yo diría, inclusive de esta suerte, pues, media compleja entre el empleador y el trabajador, tiene una dificultad que creo que es importante que la veamos todos. Y yo les diría, ¿cuál es la dificultad real? Señores, la dificultad real es que efectivamente en el requerimiento de información, si ustedes ven cualquier requerimiento, solo me enseñan la materia. No me indican un dato adicional mayor, la verdad. No me indican otro dato adicional mayor. Y eso sí debe ser objeto de absoluta preocupación por ustedes. Y ahí no les estoy bromeando. Absoluta preocupación por ustedes. ¿Por qué razón? Por una sola. Señores, por una sola razón. Porque no tienen una igualdad de oportunidades para poder defenderse. Tan simple como es. No van a poder defenderse. ¿Y por qué no van a poder defenderse? Porque no tienen acceso a la información. Y al no tener acceso a la información, lo que va a suceder, y no hay duda, es que básicamente lo que esté pidiendo el inspector no necesariamente tiene que ver con el bien jurídico tutelado. Tiene que ver con lo que él cree que necesita. Y a ti te están sancionando por el incumplimiento de lo que él cree que necesita, no a lo que se considere en la ley y considera de acuerdo al deber de prevención lo que debería ser objeto de tutela. Entonces, la defensa que puede tener en realidad cualquier inspector de trabajo, cualquier empresa es muy limitada. Sí, es muy limitada. Y eso nos lleva a reflexiones muy profundas hasta dónde llega, creo yo, los atributos del inspector de trabajo. Y si ese razonamiento, seguimos con el mismo razonamiento, lo que ustedes van a llegar, y eso es lo que quiero ver el día de hoy, es entender esta suerte de, yo les diría, señores, retos que tiene la empresa para efectos de poder defender su posición ante el inspector de trabajo. Y acá quiero llegar con dos situaciones típicas. Tomen nota, señores, que ustedes tienen N ejes temáticos de protección del ordenamiento jurídico sociolaboral. En teoría, hay ejes que requieren mayor nivel de protección a través de la observación que otros. Por ejemplo, no hay duda, la prevención de riesgos laborales. No hay duda, las normas sobre trabajo de niños y adolescentes. No hay duda, las condiciones de las personas con discapacidad. No hay duda, los derechos fundamentales que requieren un concepto de materialidad. Y cuando yo hablo del concepto de materialidad, es lo que destruye el principio de que destruye todo lo que se conoce como el principio de primacía de la realidad. Ustedes tienen otro problema totalmente diferente. Y en el tema del principio de primacía de la realidad, lo que ustedes tienen y lo que estamos obligados a demostrar en un escenario como el que les estoy planteando es un tema mucho mayor. Y yo tengo que destruir ese principio de licitud a través de acciones que sean pasibles de poder generarme un modelo probatorio
que esté más allá de la ambigüedad propia de la acción discrecional. En consecuencia, debería ser razonable pensar, y eso deberíamos tenerlo todos debidamente ya establecido, que realmente la acción de fiscalización, la acción de vigilancia, requiere ciertos deberes de cumplimiento. ¿Hasta acá alguna pregunta, señores? ¿Todo está claro? ¿Tú? Sí. ¿Sí había una pregunta? Miren, este tema es de particular importancia porque no hay duda que en temas de libertad sindical, la exigencia, inclusive por parte de la empresa, debería ser que sea una visita inspectiva. Yo no puedo determinar que hay violaciones a la libertad sindical por un documento. Hemos tenido quejas en las que yo hemos tenido que hablar con el propio superintendente actual por un tema de libertad sindical y exigirle a SUNAFIL que envíe un inspector. Porque la mera documentación que pide el inspector no puede generar evidencia de observación, que es el concepto de materialidad. Yo solo, señores, puedo hablar de materialidad como elemento que trata de cumplir el principio de primacía de la realidad. Y eso ya lo hemos hablado de los principios que informan la actividad del inspector. Y esto es lo que me destruye la presunción del instituto. Y el principio del debido procedimiento me lleva a una regla de causalidad. Esto es, cualquier incumplimiento que yo tenga inclusive en mi sistema de gestión de seguridad no se puede imputar necesariamente a un incumplimiento que me irrogue la aplicación del 2810 por accidente de trabajo, probablemente accidente mortal y responsabilidad del empleado. En consecuencia, el acta de infracción termina siendo un instrumento que debería englobar todo el proceso investigativo por parte del inspector, por eso tiene 30 días. Y si eso es cierto, en consecuencia, la labor del inspector es construir una inferencia lógica. Lo que llamábamos en su momento una hipótesis de incumplimiento, o como le llamábamos para efectos de los contratos laborales, una hipótesis de laboralidad. Guadalupe, ¿se me escucha bien? Jocelyn, ¿se me escucha bien ahorita? ¿Ahora se está escuchando bien? Sí, doctor, se está escuchando bien. Ya mejor, ya se superó el problema del internet. Sí, adelante, Genial. doctor. Perfecto. Entonces, en una lógica como la que estamos planteando, o sea, en la lógica como estamos planteando ahora, sí tenemos todos un problema. ¿Cómo ejerzo mi derecho de defensa? Claro que sí. ¿Cómo ejerzo mi derecho de defensa? Y esto me lleva a reflexiones ahorita un poquito más complejas respecto a la lógica de la actuación inspectiva. Miren, la acción previa no me importa mucho. Esto tiene que ver con el tema que habíamos hablado de la conciliación administrativa. No nos mueve la aguja. Es la actuación inspectiva, la orden de inspección, donde se ejerce los atributos de la vigilancia. Y esos atributos de vigilancia me ponen una espada de Damocles, que es el deber de colaboración. Yo no cumplo con lo que me pide, se infracciona con el deber de colaboración. Cuando en realidad, ya se los he explicado a la sociedad, a los inspectores. La próxima semana estoy viajando a Arequipa a una reunión con la nueva intendente de Arequipa. Es que el deber de colaboración es un deber vinculado a la voluntad omisiva del empleador de no dar información que está en su poder y permite de alguna forma construir la estrategia de laboralidad o la hipótesis de incumplimiento. No hay una inversión de la carga de la prueba acá. Quien debe probar los hechos de incumplimiento, no hay duda, es el inspector de trabajo. Lo que yo debo colaborar es con información que yo tengo. Y en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, la colaboración tiene que ver con otra cosa.
Porque el deber de prevención me importa un deber de cumplimiento. O sea, yo tengo que decirle todo lo que... Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? Es importantísimo tener un poco el mapa completo para entrar de frente a lo que nos interesa el día de hoy. ¿Preguntas hasta acá? Sean libres, señores, es Viernes Santo, estamos tranquilos, ¿no? Hoy día no se ha trabajado. No, Muy bien, Berenice. ¿Qué más? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Muy bien. sí. Entonces, la actuación inspectiva es hija de la orden de inspección. Problema. El problema con la orden de inspección que solo me indica la materia. A las multas me indica el sujeto, el cual yo pido la información del objeto del sujeto inspeccionado. Y lo demás son una recatafilia de documentos que me exigen. Más aún, son documentos, no interpretación de las cosas. No se me permite a mí, miren lo limitado de este tema, dar un sentido a la documentación que estoy construyendo. Entonces, primera regla fundamental en la lógica de la actuación que nos están solicitando es que mis documentos deberían hablar por mí. Los documentos deben ser autoexplicativos. Vamos a poner como un ejemplo, y eso, desde la experiencia que estoy en Sonafil, se entiende con claridad. Este es un vaso. Un vaso medio vacío, medio lleno. Está vacío. La Sonafil funciona así. Lo que está vacío, yo le doy la interpretación que el inspector considere conveniente. Lo lleno no tiene forma de interpretarlo, porque lo lleno es lo que sostiene el empleador respecto al cumplimiento de la ley. ¿Cuál debería ser el razonamiento? Y va para todo. Yo debería establecer los criterios, inclusive interpretación de aplicación normativa, cuando la norma me deja un nivel de discrecionalidad al empleador, para estar contenidos en una norma refiero a una norma interna. Y de esa forma yo soy fácil. Pregunto a ustedes, no es necesario que sepan. En Perú, los contratos intermitentes ¿son temporales o indeterminados? Temporales. ¿Por qué? Son ¿Sería solo ilegal que sean para... indeterminados? Son temporales o indeterminados. Berenice dice que son temporales. Esto es, yo soy trabajador pesquero y funciona así. Imaginemos que yo tengo 3 temporadas de pesca en el año, la 1, la 2 y la 3. Significa que mi contrato 1, que dura X meses del año, yo lo termino, voy a seguir haciendo mi labor y tengo unos días en que me van a renovar el contrato. Tengo otros días después de terminado que me van a renovar el contrato. Pero siempre me lo van a renovar, no es la misma labor. Se llama intermitente porque la continuidad de la prestación no depende de mí, sino depende de un acto de terceros, principalmente en los temas pesqueros. Sin embargo, también se admite que ellos sean contratos indeterminados, un solo contrato con lapso de suspensión. La ley peruana, el anteproyecto de la Ley General de Trabajo está sosteniendo que deberían ser indeterminados. ¿El inspector de trabajo podría sostener que tomar la opción A o la opción B es ilegal? No lo podría sostener. Pero podría estar tentado a hacerlo. Recomendación. Yo le doy contenido y digo, no, mis reglamentos internos son de
la categoría A o B por estas razones. Y entonces el inspector se va a obligar a destruir mi argumento. El inspector estaría obligado a destruir mi argumento. Y esa es la base del caso. Y eso es lo que debemos entender todos, señores. La actuación inspectiva teóricamente importa la vigilancia del cumplimiento de la ley sobre la base de un criterio. Y este criterio, no hay duda dónde está en la ley. Pero la ley es general. Lo peor aún, inclusive la ley le establece, hablo de seguridad y salud del trabajo otra vez, al empleador a definir los criterios y contenidos. Wow. Entonces el tema del vaso vacío. Más aún, en espacios donde el espacio vacío y lleno sí requiere un mecanismo, diríamos, paritario de tomar decisiones. A ver, ¿quién me explica cuál es ese mecanismo paritario para tomar decisiones? ¿Y en qué aspectos del derecho laboral lo encontramos? ¿Quién me dice? ¿En qué aspectos del derecho laboral encontramos esos mecanismos paritarios que nos podrían decir, oye, ¿sabes qué, Jorge Luis? Sí, tienes razón, pues. Es mejor tener el vaso lleno porque yo puedo construir normas paritarias que podrían decirme con mayor certeza que efectivamente el empleador y los trabajadores han puesto de acuerdo en el contenido de normas. ¿Cuáles serían esos espacios paritarios? Donde el empleador como el trabajador tiene igual de condiciones para construir normas. ¿En qué aspectos del derecho del trabajo? ¿Cuáles me dirían? En el convenio laboral. Muy bien, perfecto, no lo podía haber dicho mejor. En la negociación colectiva y las relaciones colectivas de trabajo. Muy bien, ¿qué más? ¿En qué otro? Negociación colectiva, perfecto. ¿Qué más? Hay dos más. Hostigamiento sexual, señores. Acuérdense del comité paritario de hostigamiento sexual. ¿Qué más? Lo que les habla hasta la sociedad. ¿Qué cosa es esto? Seguridad y salud. En consecuencia, yo inclusive podría establecer reglas paritarias extraproceso para proteger la libertad sindical, un tema fundamental. ¿Acaso el sindicato, el inspector de trabajo podría cuestionar una regla que pactaba con los trabajadores? Obviamente que no. Nosotros debemos evitar ampliar las posibilidades para que el inspector de trabajo actúe discrecionalmente, porque la discrecionalidad puede importar arbitrariedad. Ahora, si son todos ustedes más astutos de no, Jorgito, estás equivocado. Porque en la actuación inspectiva, hablamos del acta de visita, ¿qué importa que sea discrecionalmente arbitrado? No importa que diga cualquier barbaridad, porque finalmente yo llegaré al tribunal de fiscalización y cuestionaré el acta. Inteligente concepto que tiene un pequeño problema. Por norma, solo llega hasta el Tribunal de Fiscalización Laboral las faltas muy graves. Y no solo las faltas muy graves, sino aquellos criterios de aplicación e interpretación legal. No criterios de prueba. Los criterios de prueba se agotan en el propio PAS. Ustedes todos tienen dos estrategias. Uno, llenar de vicios y nulidades todo el procedimiento inspectivo, esperando que en la instrucción podamos verificar una nulidad y verificando esa nulidad yo pueda sostener efectivamente una suerte de vicio y que este vicio haga nulo el proceso. Sí, pues puede ser cierto. Problema, eso puede suceder en intendencias muy grandes como la de Lima, eventualmente la de Callao, la de Arequipa, eventualmente la de Chiclayo, Trujillo. En intendencias más pequeñas, como puede ser la de Ayacucho,
Piura, Tumbes, donde en realidad el abogado de la subintendencia es el abogado del intendente, es muy difícil verificar que esperemos objetividad del órgano instructor. Entonces ahora ya entramos al acta de infracción. ¿El acta de infracción qué es? Primero, el acta de infracción es el acto final que realiza el inspector de trabajo. Es un acto final que básicamente concluye dos cosas. Concluye la imputación de una consecuencia legal establecida en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo vinculado a infracciones, y con ello paso 2, la imposición de una sanción. ¿Qué importa? Muchas veces la multa. Está basada en dos criterios. La gravedad de la sanción y el número de los trabajadores. El modelo peruano, el modelo es y tampoco a los CENERMIN, que se basa en la imposición de la multa en el beneficio adquirido por el incumplimiento, en la penalidad que se le puede otorgar y el agravio. No, eso no funciona en el modelo de trabajo. El modelo de trabajo solo se basa en estos dos criterios que hemos señalado. El acta de infracción es suscrita por el inspector, ratificada por el supervisor, que es el jefe inmediato del inspector. Y básicamente veamos acá un acta para comenzar a ver pistas. ¿Sabes? Es un acta, son públicas, no hay ninguna novedad. Vamos por partes. Primera regla. Las actas están numeradas. Segunda regla. No hay una suerte de vinculación que acarree la nulidad entre la fecha de expedición del acta o si efectivamente pasaron más de los 30 días. Para el Tribunal de Fiscalización, eso no importa la nulidad. Segunda cuestión, si somos muy acuciosos, comenzarán a ver, oye, acá el tema central, ¿por qué tengo al inspector de trabajo y el inspector auxiliar? El inspector auxiliar solo funciona como una especie de asistente del inspector de trabajo. Quien hace el razonamiento es el inspector de trabajo. Algunas actuaciones las puede hacer el inspector auxiliar, pero da cuenta el inspector de trabajo. Tiene que contener una acta de infracción. Pongámoslo lo más importante. El acta de infracción debe contener primero una recopilación de todas las actuaciones realizadas. ¿Cómo yo hago ese ejercicio? Bien simple. Tomo nota de la fecha de la orden de inspección, en este caso es el 17 de abril, y comienzo a establecer básicamente ciertas reglas. Comienzo a indicar cuáles son todas las actuaciones realizadas. Tomen nota que en este caso particular, increíblemente, miren, es casi 2 años antes de la pandemia, acá sí se ve cuál era la finalidad de la inspección. Por favor, ¿alguno de ustedes puede leerlo en voz alta? Lo que dice antecedentes, sería bueno. Cualquiera, por favor, para que lo lea. ¿Qué tal si lo lees tú, Berenice? ¿Puedes leerlo? Doctor, ¿quiere que le dé lectura a la esquela? Sí, pero antecedentes, Pasa solo la que parte se ve antecedentes. muy... Lo presente orden de inspección. Ah, ¿no se ve bien? No, A ver. no, se ve muy chiquito. A ver, ahora. Muy grande.
¿Se ve muy grande? Ya, ahí está bien. Dice, la presente orden de inspección se deriva a solicitud presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A., representado por su secretaria general, la señorita Rosa Milagros Alfaro Solsol, quien solicitó se verifique el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en las materias de riesgo de enfermedades ocupacionales y ergonomía. En las instalaciones del sujeto inspeccionado en el centro comercial Mall Aventura Plaza Santa Anita, en el distrito de Santa Anita. Perfecto, genial. Entonces, primera regla. Ese antecedente, no hay duda, debería siempre aparecer cuando me hacen la orden de inspección para saber a qué me voy a defender. Entonces, me estoy refiriendo que hay dos cosas. Primero me dicen que quieren verificar si cumplo las reglas de seguridad en lo referido a qué. Dos cosas. Registro de enfermedades ocupacionales y ergonomía. Y acá hay una cosa extraña, porque los que conocemos de seguridad sabemos que hay un registro de enfermedades. Y de ergonomía entiendo, porque acá está mal redactado eso, entiendo, se refiere a las normas de ergonomía. ¿Me dejo entender? Ya, eso es súper importante entender, por favor, eso, no pierdan de vista ese detalle. O sea, nunca pierdan de vista ese concepto. Cuando yo entro en una discusión, básicamente, con un inspector de trabajo, yo debo tener claro todo lo que que es objeto de inspección. O sea, la obligación no es que aparezca en el acta de infracción, eso no es menos, eso no me importa. Eso debe aparecer, ¿saben dónde? Desde la orden de inspección. O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando de pronto me dicen, oye, Jorge Luis, te voy a inspeccionar, entonces todas las materias que me vas a inspeccionar deben estar establecidas. O sea, ¿cuál debería ser? Uno. A ver, uno. Ergonomía, condiciones de seguridad, gestión interna de seguridad. Entonces ya me estás marcando lo que debería ser. Y en gestión interna me estás pidiendo solo el registro. Te muestro el registro y las condiciones. Entonces acá sí tenemos un problema de fondo y un problema grave. ¿Qué pasa si no me das no me das al inicio de las órdenes de actuación inspectiva lo que me vas a inspeccionar y me comienzas a pedir todo? Eso consideramos que viola los alcances del mandato del inspector. El debido procedimiento que se encuentra, que no solo incorpora la ley del procedimiento administrativo general, sino los propios principios de la actuación del inspector lo obligan a tener una capacidad para informar de qué voy a tratar en inspección. ¿Por qué me indica estos 4 puntos? Por una sencilla razón. Porque las actuaciones inspectivas realizadas tienen que ver con los 4 puntos anteriores. Segundo, pues, tercer punto. Él tiene que indicarme cuál fue la modalidad que trabajó. Y acá es bien interesante, miren, creo que acá sí es este es un buen ejemplo, miren, de una dinámica adecuada de inspección, como debería hacerse realmente. Si ustedes se dan cuenta, fue el 2 de mayo. Y fue visita inspectiva, no hay duda. Después de una visita inspectiva, ¿qué hizo el 9? Una comparecencia. ¿Para qué? Presumimos que básicamente exigió documento A, B, C, D, G, G. La empresa le dijo, ¿sabes qué? No tengo esa información a la mano, dame un plazo determinado, ok, yo te doy el plazo determinado y te cito, y te voy a citar en la sede del Ministerio de Trabajo, en esa época que estaba la Intendencia de Lima, y me vas a dar cuenta de los. ¿Qué pasa después? Miren, dato más interesante. Hay una segunda visita. ¿Quién me dice? ¿Puede creer que hubo una segunda visita? ¿Quién me explica? ¿Puede creer que hubo una segunda visita? ¿Qué ha pasado para que haya una segunda? Hubo una comparecencia, pero hay una segunda visita. ¿Pero hubo una segunda visita? ¿Por qué hubo una segunda visita? ¿Quién me dice?
Probablemente porque no hubo evidencia para poder resolver el tema. Hubo una tercera visita. Entonces, bueno, primera cuestión importante, yo he tenido 3 oportunidades en la visita inspectiva para poder señalar objeciones a lo que había dicho. Es el elemento central de cualquier acta de infracción, señores. Son hechos que han sido observados por el inspector, son irrefutables, y si han sido objetados por el sujeto inspeccionado, la evidencia nos muestra que esa objeción se declara sin lugar. El primero, no hay duda, no inspeccionado, eso no tiene problema. Segunda cuestión, ¿de qué trataba el asunto? No hay problema. Tercer punto, que observe. Pero voy a leerlo. Respecto de la materia de ergonomía, que respecto del uso de mouses que utilizan los trabajadores para sus labores cotidianas, no cuentan con pad mouse. Luego de haber verificado si el sujeto inspeccionado implementó los mismos, se pudo. Acá donde está. Eso lo hemos eliminado. Y lo voy a hacer. Se pudo comprobar que no era parte de su utilización. Y ahí tiene un detalle. Esto no es clase de seguridad y salud en el trabajo, pero que había que discutir. Oye, ¿el pad mouse es obligatorio para todo trabajador? Vemos después. Segundo elemento, la SUNAFIL me establece el número de trabajadores involucrados. ¿Por qué hace eso? Para establecer el número de trabajadores donde yo podría identificar un incumplimiento. Y ahora viene lo interesante del tema. La calificación. La calificación de la infracción básicamente es una suerte de análisis de diferencia entre un tipo legal y la conducta que he observado. Y acá es de chiste. Oye, no tienes un pad para que descanse la muñeca. Como no tienes un pad para que descanse la muñeca, en realidad que hay un riesgo ergonómico. Y como hay un riesgo ergonómico, yo te voy a sancionar. Pregunto yo, ¿cuál sería la estrategia de defensa para rebatir ese concepto? En los términos que estoy conversando. No tienes pad para proteger la muñeca. A ver, fácil. Yo tengo un pad acá y los pads que habla SUNAFIL son aquellos pads en que yo puedo descansar la muñeca. El hecho que no tenga pad significa que hay un riesgo grave para la seguridad por el riesgo ergonómico. ¿Cuál sería la estrategia de defensa de ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería? La primera es documental, bien simple. Lo que yo tendría que sostener, oye, discúlpame, déjame revisar primero si mi hiper tenía mapeado el riesgo ergonómico. Segunda regla.
si el riesgo ergonómico, desde mi lógica, era resuelto con el PAT. Tercera regla. No lo tengo. ¿Esto importa una grave violación de la ergonomía? Este análisis lo ha hecho SUNAFIL, y si no lo ha hecho SUNAFIL, solo por el hecho de la observación de no contra el PAT, ¿hay un automatismo para que se considere una sanción? Obviamente que no. Obviamente que no. Solo se ha analizado un dato en el momento, no hay un análisis epidemiológico de años hacia atrás. No se ha verificado, por ejemplo, se puede investigar un monitoreo de vigilancia médica ocupacional sobre este riesgo. Lo único que se ha observado es un hecho, bien fácil, no PAT significa riesgo ergonómico, digo que es grave, y de allí estos automatismos son cuestionados ahora por el Tribunal de Fiscalización Laboral. El acta de infracción tiene que establecer una relación de causalidad desde la propia observación del presunto hecho de incumplimiento a la consecuencia que está establecida en la infracción. El 27.9 voy a repetir, todo termina diciendo riesgo grave. Entonces me pongo a pensar, oye, riesgo grave, entonces, ¿qué significa? Significa que debería ser una alteración a la salud de la persona de tal magnitud que pone en peligro su integridad. En consecuencia, yo tendría que demostrar en mi hipótesis de incumplimiento ese peligro de la integridad. No lo puedo deducir. En consecuencia, esta acta tiene una falencia. ¿Cuál es? No veo un análisis. No se ve ningún tipo de análisis. Y ahí esta vez todo el tema vinculado a la sanción. Como verán ustedes, firma el inspector de trabajo. Entonces ustedes me dicen, oye, Jorge Luis, qué complicado esto. Porque lo que me está diciendo tú es que este análisis de inferencia solo ve un solo acto, que es el acta de infracción, y después pasó al sancionador. Y es cierto. ¿Cómo yo resuelvo el problema? Y acá varias pistas que me gustaría compartir con ustedes. La primera pista que yo debería resolver aquí, no hay duda, es la siguiente. Yo debería tener una postura mucho más preventiva y explicándole, inclusive en la primera visita, oye, discúlpame, tú me vas a ver cuál es su ergonomía. Ergonomía significa esto y genera esto. Y esperar que el inspector construya una inferencia en ausencia de información que dé el empleador. Y ojo, y eso igual está pasando con el concepto de riesgo psicosocial. Ahora ninguna empresa tiene mapeado adecuadamente el riesgo psicosocial, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Eso lo sufro todos los días acá en la firma. Pero el acta de infracción, señores, es un solo disparo y desafortunadamente no pasa. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? El procedimiento administrativo sancionador tiene 8 pasos. ¿Por qué está caracterizado? Está caracterizado primero
por un ritualismo de legalidad basado en el cumplimiento de plazos, actos y criterios de legalidad bajo reglas de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es un procedimiento bilateral, no trilateral, esto es, no interviene para nada el denunciante. Inclusive el denunciante puede decir, ¿sabes qué? Ya no lo sigas. Cumplió, lo perdono. No tiene ningún tipo de injerencia. Este procedimiento se suspende si hay un proceso judicial tampoco. Tiene una total independencia al proceso judicial. Total independencia inclusive a un procedimiento penal. Su lógica es otra. Su lógica está basada en la protección de bienes jurídicos establecidos en la norma de infracciones. ¿Cuál es el disparador? El disparador es el acta de infracción. El acta de infracción es la de la cual se establece el contenido de lo que será el objeto del sanción. ¿Puede haber ultrapetita en el procedimiento sancionador? No, señores, no hay ultrapetita. Que se olvidó un inspector establecer otra infracción que era clarísima, ¿no la vio? No existe eso. ¿Puedo completar la investigación del inspector en el procedimiento de sanción? Tampoco se puede hacer eso. En teoría, yo he patrocinado un caso donde y creo que legalmente, algún día lo veremos, la primera instancia completó la investigación del inspector. No hay una suerte de indubio pro trabajador acá. Acá en realidad la fase instructiva tiene una finalidad y solo una finalidad: defender la legalidad de lo que ha sido objeto de infracción. Inclusive sin oír los agravios del administrado. El agravio no importa. Entonces, vamos por partes. ¿Qué debe contener la notificación de la imputación de cargo? Lo están leyendo ustedes. La identificación, la medida si hubiera habido, los derechos y obligaciones del administrado, la calificación de la infracción, y los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. Esto es, yo debería aportar toda la evidencia que conforma todo este procedimiento. ¿Cuáles son las limitaciones de este tema? A ver, últimamente, en los últimos años, al no existir visitas inspectivas y los requerimientos de información son actos en un solo sentido de parte del empleador a la administración, no conocemos los hallazgos ni el razonamiento del inspector, porque no tenemos la visita inspectiva, no conocemos los hechos que ha corroborado. Es una limitación muy grande. Un segundo detalle, y en esa misma línea de acción, tenemos un segundo problema, porque eventualmente, al no conocer el razonamiento del inspector, no conocemos realmente cuál va a ser la materia que me estás exigiendo cumplir, porque solo la conoceré en el acta de infracción. Esto es un principio básico de derecho de defensa. Tú dime que estoy incumpliendo y yo te diré cómo me defiendo. Eso no pasa en el requerimiento de información. Y solo lo conozco en el acta de infracción. Entonces, de pronto, la real defensa solo ocurre nada más en el procedimiento sancionador, donde eventualmente sí puedo presentar documentos. Pero no varía en la opinión del inspector, porque ya no hay inspector. Ni siquiera van a variar a lo mucho la naturaleza del sentido de la comunicación que tenga finalmente el instructor. ¿Por qué?
Porque en el paso 2, que es básicamente el descargo ante la autoridad instructora, yo voy a expresar el agravio en relación a la actuación del instructor. Y el agravio en relación a la actuación del inspector tienen que ver fundamentalmente con un hecho central: la ausencia de responsabilidad. Porque finalmente esto es la finalidad que tiene la actuación de la institución. Determinar la responsabilidad. Entonces, a partir de mi descargo, lo que hace el instructor, realiza todas las investigaciones necesarias a partir de los agravios que yo pueda dar para determinar o no la existencia de responsabilidad. ¿Qué situaciones podría haber? ¿Yo podría volver a recrear los actos verificados por el inspector? No, no se puede. Las acciones de instrucción se refieren nuevamente a una verificación del expediente. En consecuencia, ¿cuál es la moraleja del cuento? Muy simple: yo tengo que inundar el expediente toda la evidencia que considero que probablemente no va a ser tomada en cuenta por el inspector, pero la tomará en cuenta el instructor. Sostener, yo he visto casos que eventualmente se han aparejado documentos al instructor. El instructor los ha puesto con un clásico: téngase presente. Pero le aseguro que no los valora tanto como si hubieran sido parte del expediente en la actuación inspectiva. Que se limita, obviamente, se me dice: pero doctor, está equivocado usted, porque en el requerimiento de información solo me piden 4 cosas, no puedo mandar 10. Eso en regla general sí, pero también yo tengo un apartado en una casilla adicional que me dicen: bien, puede enviar otras cosas, que eventualmente el inspector ni siquiera las va a valorar. Y eso sí nos lleva a sostener que la actuación del instructor... ¿No me escuchan bien? Por favor, indíquenme. ¿Hay problemas con el audio? Hola. Hay Doctor, una comunicación de Dan Godoy, me decían que hay problemas con el audio. ¿Se sí, escucha bien o hay doctor, problemas pasa con el que audio? por el momento se entrecorta. Ay, se entrecorta un poco. Ay, santo. Voy a hacer una cosa. ¿Me permiten si quito el video? Para que Sí, no, se no, no escuche hay mejor problema. ¿Se escucha mejor sin video? Sí. Estimados participantes, vamos a esperar unos minutos para que el doctor pueda solucionar los temas técnicos y reanudamos esta sesión de hoy. Pedimos las disculpas del caso. Tengamos en cuenta que estos problemas escapan de nuestras manos y esperemos la comprensión de todos ustedes. Gracias.
Hola a todos, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, se le escucha. Sí, se ha deshabilitado, ahora creo que sí, ya puedo presentar. Estaba deshabilitado el screen sharing. ¿Puedes habilitarlo, por favor? Ya está, doctor. Listo. Ok. Entonces, lo que les había comentado, disculpen un poco la señal, es que finalmente la actividad instructiva tiene un problema. Y en realidad es solo la revisión, señores, del acta de infracción y ver la consistencia e inconsistencia del acta a la luz de las actuaciones. En consecuencia, como las actuaciones, sobre todo los requerimientos de información, no generan razonamientos, las únicas formas de defensa es irme a 3 criterios. Uno, y ya establecidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Primer criterio, a mí no me pueden sancionar por obligaciones generales. Segundo criterio, yo debo demostrar que hay una relación de causalidad entre el hecho y la consecuencia. Tercer criterio, la obligación del inspector es probar con una verificación de hechos el dicho que importa una sanción. Entonces, mi estrategia en la acción de instrucción debería ir por esa línea. No recomiendo ir por el lado de presentar documentos que no los presenté en el acto anterior, salvo que sean documentos nuevos. Y ahí les doy un detalle que ustedes se van a horrorizar todos. Miren, en esos casos de la vida real nos pasó. Me quieren sancionar por efectivamente decir que había un número de desafiliados Z en un sindicato durante mi acta de inspección. Nosotros de buena fe en la instrucción decimos no son 10, son 20. ¿Saben lo que hacen en primera instancia? No, acompañando un documento de instrucción por su propio dicho, que efectivamente, en realidad, había habido un incumplimiento. Y nosotros le decimos, disculpe usted, la cosa probatoria se cierra en la actuación instructiva. O sea, el deber de prueba no se extiende más allá de la actuación inspectiva. Y eso hasta ahora no lo está entendiendo la administración de frente. ¿Me captan el concepto? La actuación inspectiva cierra todo el quantum probatorio. Si yo no probé, no se probó y se acabó, se perdió, mala suerte, así es la vida. ¿Qué ha estado sucediendo? Muchas intendencias, sobre todo intendencias de provincias, hablo en este caso de la de Huaura, utilizando documentos de los empleadores, trataban de completar lo que había fallado el inspector en investigar. Desafortunadamente llegamos al Tribunal de Fiscalización Laboral y el Tribunal del Bien Jurídico Tutelado consideró que ese tema procesal no era relevante. Si ustedes toman nota, la instrucción tiene criterios que son de mayor rigurosidad legal. Me exige que esté motivada, que en teoría también debería tener el acta de infracción. Me exige que pruebe la conducta infractora. En realidad el informe de instrucción, y es interesante verlo, en realidad tiñe de legalidad el acta de infracción. No quiero detener mucho con las otras fases del proceso, pero lo que quiero decirles es que el proceso es bastante largo. Tengo la posibilidad siempre de establecer, después del informe final, un descargo, apelar, otro informe, e inclusive irme al tribunal. Tengo 4 actos posteriores más.
Problemas de los tres primeros, porque el cuarto es excepcional. Primera regla, el recurso de revisión no puede fundamentarse en los criterios anteriormente señalados en primera y segunda instancia. El tribunal lo venía, si es que falta muy grave. Segunda regla, segunda instancia igualmente no es una suerte de revisor de los errores de primera o del informe instructor. Busca principalmente verificar temas de aplicación e interpretación normativa. Un camino al fracaso es repetir los mismos argumentos durante todo el procedimiento. Sobre todo, si mis argumentos son legales. Mis argumentos no pueden ser legales. Señores, el problema de interpretar la norma a seguir tiene un problema de fondo. ¿Saben cuál es? Que ya lo definió el inspector. El inspector cuando decide, ¿sabes qué? Yo te voy a vigilar para aplicación del artículo 4 o 5. Es una atribución que la tiene él. Lo que yo tengo que discutir es que es el contenido fáctico de ese 4 o 5. Yo sí lo puedo. Puede ser más grande, más pequeño. Esa es mi labor. Y esa labor se hace en la creación inspectiva. Debemos tomar en cuenta de que la imputación de cargo es un elemento central. A ver, pongámoslo así. A la fecha, no puede, se considera vicio de nulidad si tú me imputas los cargos, pero no me acompañas el acta de infracción. ¿Por qué? Porque no me das la oportunidad de conocer todos los hechos vinculados al caso. Porque la acta de infracción tiene un resumen de todas las actuaciones efectivas realizadas. El documento de imputación de cargos es un resumen del acta de infracción. Tomemos nota igualmente que esta suerte de imputación de cargos, que es la última modificación sobre la fase instructora, es que en el momento del descargo, yo puedo de alguna manera acompañar medios probatorios, que en el caso del requerimiento de información para este escenario, sí resultan relevantes porque muchas veces el inspector le da una interpretación determinada a algún documento que yo lo presento. Y no me da la oportunidad de poder rebatir la interpretación que tiene. Ese es el momento de la imputación de cargos. SUNAFIL es muy cuidadosa con los principios de oportunidad. El momento real para poder observar o cuestionar esta suerte de debilidades de la inspección es durante la instrucción. ¿Y por qué? Porque la fase instructiva tiene por finalidad preservar el principio de legalidad. Por eso fue creada, antes no existía. ¿Qué pasa si pierdo esa fase? ¿Podría hacerlo en primera y segunda instancia? Sí se puede hacer, pero creo que por lo menos yo lo veo así, el instructor tiene facultades de investigación que no tiene las fases resolutivas. Hablamos en nuestro punto anterior. Y quedémonos con ese concepto. El instructor básicamente realiza las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad. Ahora es un decir, o sea, si ustedes fueran a las áreas de paz de la Intendencia de Lima, 4.000, 5.000 expedientes esperando, no es que una gran capacidad de instrucción, básicamente un tema mental. Sin embargo, y ahí está el concepto, en el descargo
Yo sí tengo la obligación de exigir la investigación. Y esta es la clave. Yo en mi descargo debería exigir, señores, necesito que se investigue A, B, C, D, F, G, y solicitar que se investigue bajo la sanción de nulidad. Y este razonamiento tiene base sobre lo que estoy hablando desde la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta es una imputación de cargos, va acompañada del acta de infracción, me indica el número de la inspección, me califican la infracción. La calificación de la infracción básicamente es establecer la consecuencia jurídica, que es la aplicación, por ejemplo, del 25.10 del reglamento, y sobre la base de qué, sobre la base de un hecho determinado. Me dan un plazo para los descargos, 5 días, por mesa de partes, y en teoría siempre debe estar acompañada el acta de infracción. ¿De qué trata el documento hechos verificados? Miren, cuando terminaban las actuaciones inspectivas en visita, siempre el inspector terminaba su acta con un componente llamado hechos verificados. ¿Qué significa? Los hechos que él considera verificados sean insubsanables, cualquier acción posterior que pudiera tomar el inspector, no importaba que pudiera ser, diríamos, corregido o absuelto la observación. Eso se conoce como hechos verificados. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo que estamos teniendo? El problema de fondo que estamos teniendo con los hechos verificados, primero, que esta es una cuestión anómala que solo ocurre con el requerimiento de información. Segunda cuestión, el problema de los hechos verificados sigue teniendo, ¿qué situación? Fácil. Primero, conforme a los que yo observé durante el presente procedimiento inspectivo. ¿Pero qué observé? La presentación de documentos. Entonces, sus hechos verificados son los documentos que les presenté. Y ahí viene el gran problema. Si mi documento es ambiguo, ¿qué voy a interpretar ambiguamente? Si mi documento es parcial, ¿qué voy a interpretar parcialmente? Y eso es una gran limitación que tenemos que resolver. Casi siempre, a partir del acto, ellos establecen una conclusión. Esta conclusión tiene que ver con un caso vinculado a la extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados. Cuando establecen la conclusión, tomen nota que necesariamente tiene que aparecer el carácter insubsanable. ¿Por qué? Porque si fuera subsanable deberían darle un requerimiento de subsanación. Y a partir de eso me establecen la regla de sanción, que es la tipificación. Si ustedes analizan con cuidado eso, se me doctora, que no sé que hay un problema. El acta de hechos verificados dependerá del tipo de actuación inspectiva. Porque en realidad el inspector debería estar obligado a valorar todos los documentos que les presenté. Y si yo no le he presentado alguno porque soy muy astuto, debería en realidad, es preferible que me sancione a mí sobre la base de incumplimiento del deber de colaboración, y como la sanción no es tan grave, es preferible eso que tenga una sanción mucho mayor. Posible estrategia, pero el problema es que te van a seguir generando más órdenes de actuación inspectivas en sanciones. Y en algún momento van a poder verificar los hechos. Es una práctica muy común en muchas empresas que prefieren una violación al deber de colaboración que dar información concerniente al contenido de sus deberes con sus trabajadores. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo?
El problema del fondo es que básicamente estas facultades que tiene el inspector de trabajo normalmente me generan obligaciones por parte del empleado. Pueden ser deberes de prevención, deberes de vigilancia, actos o condiciones seguras, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Esta conducta sancionable, debe ser identificada y probada por el inspector. Y a partir de eso me establece la conducta sancionable. ¿Cuál es en verdad el problema? El problema es que sí hay ciertas obligaciones legales que muchas veces el solo hecho de no presentarlas sí me genera incumplimientos. Me trabajo. No presento el IPRC. Ya, el solo hecho de no presentarlo sí es un incumplimiento. No cuento con el plan anual de seguridad, es un incumplimiento. Lo que yo tendré que demostrar es si ese incumplimiento tiene que ver con una relación de causalidad para un accidente mortal. Es otra cosa. Pero acá valga en verdad es lo siguiente. Yo les pregunto a todos. Que no cuente yo con el registro de enfermedades. ¿Ameritaría una sanción o una advertencia y un requerimiento posterior en 30 días para que lo tenga? ¿Quién me dice? ¿Ameritaría una sanción? ¿Qué me dirían ustedes? La determinación del valor del bien jurídico dentro del contenido sustancial de la obligación y la formalidad no es una distinción que hace SUNAFIT. Es el primer problema. Es el gran problema. O sea, SUNAFIT te sanciona solo por obligación material. Si tú le dices, no, discúlpame, señor SUNAFIT, en realidad el registro es una cosa menor. Yo en verdad he hecho la vigilancia, pero el registro no se lo puedo presentar porque no lo tenía. El inspector de trabajo actúa de forma casi literal en sujeción no al mandato de la ley, en sujeción a la tipificación y a la exigencia de infraccionar de acuerdo a los artículos 26, 27, 28, 25 del reglamento de la Ley de Inspección General de Trabajo que veremos a continuación. Y eso nos lleva a reflexiones graves porque básicamente temas como la tipicidad, temas como la causalidad, la presunción de licitud, el non bis in idem, son abiertamente desconocidos. En teoría, el mejor espacio procesal para poder realizarlo es en la propia instrucción. Sí, lo que dice que hay es la advertencia, ¿sí? O sea, la advertencia debería ser el mejor elemento. Más aún, la advertencia debería ser el elemento cuando yo no puedo demostrar la causalidad. Porque yo soy obligado a demostrarla. Y la tipicidad no solo significa, y eso ya lo he dicho el tribunal, no solo significa el supuesto normativo. No, el tribunal dice, discúlpame, eso no solo es eso. La tipicidad significa que el hecho, en su conjunto, corresponde exactamente al supuesto del daño. Si el hecho es parcial, no puede haber tipicidad. Entonces vienen cosas bien interesantes, o sea, un hecho formal. ¿Puede acarrear una sanción cuando la obligación es de naturaleza sustancial? Le voy a poner un ejemplo que es de la vida real. Miren, ustedes saben que en seguridad y salud en el trabajo hay un deber de vigilancia. Correcto, yo tengo que hacer vigilancia en la salud. La vigilancia en la salud, por el bien jurídico que hablamos, es falta muy grave. ¿Qué hace un inspector?
le dice, oye, por si acaso, el registro de enfermedades es un elemento fundamental de la vigilancia de la salud. No te voy a sancionar por no tener el registro, te voy a sancionar por violación a la vigilancia de la salud con una infracción muy grave. Y ese análisis no tiene sentido, porque no hay duda que básicamente el contenido de esa obligación del registro de enfermedades es una obligación que todos los empleadores verifiquen y pongan en un papel, en un documento, lista de enfermedades. El problema realmente no es ese. El problema es que no hagas vigilancia de la salud. El hecho de que incumplas el registro de enfermedades no significa que no hayas incumplido la vigilancia. Lo que tendrías que preguntarte es si cumplió o no cumplió la vigilancia. Reglas como la tipicidad, la presunción de licitud, comienzan a preocuparnos. Sí. Y ello nos lleva a reflexiones todavía mucho más graves, con temas más profundos. ¿Qué debería preocuparnos realmente? Porque tenemos 15, 20 minutos para explicar con detalle el tema de las infracciones. ¿Qué debería preocupar? Miren, señor. La mayor preocupación que es paralización o prohibición de trabajo. La paralización o prohibición de trabajos es una decisión en sede cautelar de parte del inspector para sostener, y pasa mucho en construcción civil, para viendo situaciones de peligro grave e inminente, disponer que ciertas actividades y ciertos lugares de trabajo no se hagan labores. Por un plazo determinado y bajo condiciones determinadas de corrección. La valoración de los hechos le corresponde exclusiva y excluyentemente solo al inspector. ¿Cuál es la finalidad? Evitar un daño mayor. ¿Cuáles son los límites? Este acto discrecional. ¿Y qué significa eso? Ahí tiene que darme la valoración técnica, la valoración legal, en su decisión que justifique el acto. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Y el mecanismo de defensa que debe tener el empleador, ya lo hemos dicho varias veces, es el concepto del acta. En el acta de paralización, yo tengo el de retribución, tengo el derecho de identificar el criterio que yo considero está siendo vulnerado por el inspector paralizado o prohibido. Segunda cuestión. Yo puedo establecer inclusive el criterio que estoy en contra del criterio que está estableciendo el inspector. Cuarta cuestión. No solo en el contenido, sino en el ámbito. Si él determina que hay un peligro inminente en el ámbito que es el lugar, perfecto. Pero puedo aumentar el proceso productivo. Puedo aumentar el centro de trabajo. Gravísimo. Estos criterios deben ser expuestos por el inspector. Si no los expone, el acta carece de nulidad, podría ir una medida cautelar con un juez y cuestionar la labor del inspector. Esta, señores, es la medida que debería ser de mayor preocupación para todos nosotros. No sé, creo que hay una pregunta acá. No, es la lista de asistencia. Y aquí tomen nota, ¿quiénes tienen esta mayor preocupación? Construcción civil. Construcción civil es la que tiene la mayor cantidad de problemas en esta línea de acción. Las sanciones, ya lo hemos hablado.
incumplimientos en materia general, seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la peor? No hay duda, el cierre temporal. Y el cierre temporal sí refiere una situación en la cual requiere como acción punitiva no la multa, sino el cierre de la actividad. No en sede cautelar, sino en sede del procedimiento de la actuación inspectiva. Este 044, no pierdan de vista esto, fue el caso de las empresas de hamburguesas. ¿Se acuerdan el caso de 2 estudiantes universitarios que se le ejecutaron en Pueblo Libre en una empresa de hamburguesas conocida? A partir de esa norma, de ese accidente, mediados de diciembre, se estableció un decreto de urgencia, que increíblemente todavía sigue vigente, que establece esa regla. Y la regla básicamente tiene un detalle que en lo personal no lo entiendo mucho, creo que casi nadie lo entiende. Es el tema, el área de la unidad económica en la que se produce. A ver, me explico. Voy a darle mi interpretación, que no necesariamente es la que se pensó. Yo interpreto que esta regla se refiere, por ejemplo, yo tengo y detecto yo que en las 8 empresas que son parte de una misma unidad productiva, todas tienen un problema de conexión eléctrica que genera un peligro inminente por el electrofracción en la máquina que produce pollo. Todas las empresas utilizan la misma máquina. Todas las empresas utilizan el mismo sistema eléctrico. Entonces yo digo, ¿sabes qué? No es solo el área, sino toda la unidad económica. Y voy a suspender todas las empresas que tienen ese mismo proceso productivo. Hago este razonamiento porque es probablemente el razonamiento que se pensó con esta empresa de pollos. Y la situación es gravísima. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo, estoy asumiendo que las mismas características de una situación de riesgo son homologables a todas las empresas, lugares o situaciones que forman parte de este grupo o unidad económica. En teoría, el cierre temporal no es punitivo. No tiene por finalidad un carácter punitivo. Aun cuando se considera una sanción, la idea del cierre temporal es básicamente que se resarza esta suerte de incumplimiento. Al ser una sanción, obviamente, el empleador no se libera del pago de las remuneraciones y beneficios sociales, ni tampoco el pago de las vacaciones. Igual se computan como días trabajados para todos los efectos legales. La sanción de cierre temporal tiene un problema mucho más grave, porque inclusive puede ser de mayor severidad y daño que la imposición de una multa. Todas las infracciones, sobre todo aquellas de naturaleza grave y muy grave, califican para efectos del cierre temporal, no las leves. Normalmente el cierre temporal ocurre, y lo diría, casi siempre como parte de la investigación de un accidente fatal o de un accidente incapacitante. No ha ocurrido mucho, lo hemos observado más en el ambiente minero, pero más por las sanciones que establecía Osimerman. Vamos un poco más por las multas. Después veremos el tema de las reducciones, no nos interesa mucho ahora.
Pero las multas se sancionan a través de dos reglas, la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados. ¿Ok? Vayamos a las multas que se consideran, pues, multas leves, sanciones leves, infracciones leves. Las infracciones leves se refieren a la protección de bienes jurídicos. Me voy a centrar un poquito en seguridad y salud en el trabajo para utilizarlo como ejemplo. Se refieren básicamente a situaciones en las cuales nosotros estamos más vinculados a que no existe una grave afectación a la integridad, la ocurrencia de accidentes, comunicaciones. Pero puede suceder que esas mismas conductas, cuando puedan causar riesgos mayores, esa misma conducta se convierta en una infracción grave. Por ejemplo, no tengo una oficina desordenada, pero si le causa riesgos a la integridad, no se convierte solo en leve, sino en grave. Igual, no informa un accidente, pero si ese accidente tiene una calificación muy grave, se considera. Oye, no comunico la apertura, pero si una industria calificada de alto riesgo, se considera. Entonces, tomemos nota que lo grave en realidad se refiere al contenido mismo del derecho objeto de protección. Por ejemplo, en el mundo de la seguridad, los temas de formación, la parte de planificación de la actividad preventiva, los factores del monitoreo y exposición de factores de riesgo. A eso se refiere lo grave, el tema del comité de seguridad. ¿Y a qué se refiere lo muy grave? La protección sí de derechos fundamentales más vinculados al tema de lactancia, menores trabajadores, asignación de trabajadores con condiciones incompatibles. Miren, vamos a hacer una caracterización. Lo muy grave en relaciones laborales, en realidad se refiere a ciertos ejes que sí consideramos deben ser de absoluta protección por el empleado. Primero, la contratación, o sea, el contrato fraudulento. Eso se considera muy grave. Lo segundo, los temas de jornada de trabajo, descansos. Tercero, importantísimo el tema de los factores de el tema de hostilidad, la protección de los trabajadores y las mujeres trabajadoras, el tema de discriminación del trabajador. Ustedes me dirán, significa entonces que del derecho del trabajo hay ciertos bienes jurídicos que sí son objeto de absoluta protección. Y tienen que ver, en el mundo del derecho individual, la jornada, el trabajo en sobretiempo, el fraude a la contratación, el acto de hostigamiento, las normas de protección a las mujeres y a las trabajadoras durante el embarazo, la discriminación en el derecho individual y en el derecho colectivo, obviamente, de todos los temas de libertad sindical. ¿Cómo funciona una tabla de sanciones? Y vamos entrando a la última parte de la sección. Miren, para efectos de empresas que no son IPES, este es el modelo que seguimos. Primera cuestión. Las actas de infracción son las que definen. ¿Y cómo lo definen, señores? De esta siguiente forma. El acta de infracción puede establecerme 1, 2, 3, 4, 5 infracciones. Y lo que hace es lo siguiente. Verifica si esta es leve y básicamente lo multiplica por el factor del número de trabajadores afectados. Y esto se va sumando, y yo tengo un resultado final. ¿Cuál es el problema? El problema está que la determinación de los trabajadores afectados
está basado en el tipo de derecho, me explico. Voy a poner Reglamento Interno de Trabajo. Pues no entregué. ¿Cuántos trabajadores tengo? 100. Ah, tiene 100. Vamos a buscar la tabla. Es infracción grave. Es 7.83 UITs. Ya vamos asumiendo que sea 101. ¿Qué significa? 7.83 por 4.400. Más o menos, échale algo así como unos 35.000 soles. Solo por esa infracción tengo que pagar 35.000 soles. Y lo que va a hacer el inspector va a seguir sumándoles. Y puede llegar a 200, 300.000, 400.000 soles solo en sanciones. Problemas. Hay infracciones que aun cuando una persona sea la afectada, se multiplica realmente por el número total de trabajadores. Típico caso, accidentes fatales. Jorge Luis Cáceres, o sea, yo desafortunadamente tuve un accidente fatal en una mina y falleció, Dios no quiera. Pues solo uno. Muy grave, 2.63. O sea, pagarías, echarle unos 12.000 soles. No, así no es. Si Jorge Luis trabajaba en una minera muy grande, imagínense, la que ustedes más acusan que tenía 3.000 trabajadores. Yo multiplico por el total de trabajadores, más de 1.000, serían 52.53 UITs. Más o menos 4.500, debe ser unos 300.000 soles. Hay infracciones en que en realidad el número se multiplica por el total. Y eso de pronto nos llega a varias reflexiones que deberíamos comenzar a repensar. Deberíamos comenzar a ver que en el escenario en que les estoy presentando las cosas, ustedes ya deberían tener en cuenta lo siguiente. Uno, primera cuestión. El acta de infracción fija los hechos verificados por el inspector. Eso es ya. Pero les voy a poner un ajuste. El acta de infracción refleja la actuación inspector. Esté yo en requerimiento de información, visita inspectiva, yo tengo que poner la mayor cantidad de objeciones para que esta acta de infracción pueda generarme que los hechos verificados sean ambiguos. Primera regla. La sanción impuesta por el inspector tiene dos obligaciones. La multa y eventualmente resarcir el derecho objeto de incumplimiento. Te digo, oye, yo te sanciono porque no pasaste el CTS. Oye, tienes que pagar la CTS y a la vez te vas a pagar la multa. Tú tienes que cumplir con el pago de la CTS y después puedo reducirte la multa. Son dos momentos. La multa y el cumplimiento de la obligación. Esta suerte de requisitos de legalidad en la fase instructiva es fundamental, señores, fundamental. Esto es, todos los agravios que en este modelo de inspección por requerimiento de información están ocurriendo, sí deben ser objeto, no hay duda, de objeto. Y yo debería inclusive presentar toda la documentación en la instrucción y no en primera y segunda instancia para poder explicar este razonamiento. Y finalmente, el modelo de reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo es una combinación nada más entre el tipo de infracción y el número de trabajadores. Quiero quedarme con esta idea, señores, agradecerles mucho por su tiempo. No sé si tenemos algunos minutos para preguntas, Aileen, y con el mayor gusto poder dar respuesta. Doctor, Sí, ¿me buenas puede noches. escuchar? Sí, claro que sí.
Bien, doctor, por parte de CEFOCAP agradecemos la disertación del día de hoy y esperamos pues que haya sido de agrado de, de todos los participantes. Si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede realizarla en estos momentos, ya sea por el chat o activando la opción de levantar la mano para activar el micrófono. Esperamos unos minutos, doctor, y si es que caso no hubiera preguntas, pues reiteramos el agradecimiento, doctor. No, nada, ustedes. Siempre es un gusto poder colaborar con Senfocat y a sus órdenes para seguir conversando los temas tan interesantes sobre la inspección de trabajo. Sí, doctor. Bien, al parecer el tema ha quedado muy claro, doctor. Igual ha habido participación durante el transcurso de de la ponencia, así que ha quedado muy claro. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los participantes. A ustedes, que tengan una magnífica noche. Igualmente, buen fin de semana. Buenos días, semana.